Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Soy la psicoterapeuta Ana Peralta y hoy contamos con la presencia de un colega en psicoterapia y maestro, el licenciado Israel Romero Rebollar, el cual es licenciado en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en terapia gestal por el Centro Vivencial de Psicoterapias. Desde el 2014 hasta la fecha se desempeña como terapeuta privada y como formador de terapeutas con especialidad en terapia gestal en el Centro Vivencial desde el 2017. Bienvenido, Israel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ana, qué gusto contactarte y un saludo a toda la gente que te sigue Bienestar Psicológico. Muchas gracias. Bueno, Israel, te hemos invitado para hablar de un tema que ahorita creo que es prioridad y que es, pues, la terapia a distancia, una necesidad que al día de hoy es real. Cuéntame, ¿tú cómo has vivido esta parte de la terapia a distancia? Mira, como al principio todos también tenía ciertas dudas, no es cuando estás acostumbrado al contacto frente a frente y cuando eres de nuestras generaciones, no es muy sencillo acoplarse a las nuevas dinámicas de comunicación, pero es necesario como especialistas en el área de la salud, sobre todo en la psicología, ir a la par de las formas de comunicación de la gente. Se volvió necesario cuando empecé a hacer la formación y teníamos compañeros en otros estados, incluso en otros países, y el medio de acceso a través de ellos era a través de las redes sociales y de estos sistemas de contacto. La experiencia cumbre que tuve donde dije es que sí se puede fue cuando tuve una acompañante en Irapuato, compañera del centro vivencial, estaba en su proceso de formación y estábamos en el proceso de terapia psicológica y nuestra compañera es invidente. Ok. Entonces no nada más era la distancia física, sino además una de las vías perceptuales bloqueada. Yo dije, está bien, me animó. Además fue de las Que primeras venga. en línea. Y le dije, va, tenemos que aprender. Y en una ocasión tuvimos problemas con el contacto de la red y terminamos haciendo la sesión vía WhatsApp y sin video. Yo no la podía ver. Y algo que comentó muy curioso esta acompañante fue de que ahora sí estamos en igualdad de condiciones. Ok, claro, porque tú no la podías ver y ella tampoco te podía ver. Así es. Y empezamos a hacer el contacto. A lo mejor es más sencillo para los chicos ahorita 12, 15, 18 años, porque así contactan con sus amigos. Y el contacto es directo, el contacto es íntimo. No hay el límite perceptual de la pantalla como a lo mejor gente más grande lo podemos tener. Pero cuando tuve esta experiencia sin el canal visual, amplificando además mi escucha atenta, poniendo mayor énfasis en las palabras, en el discurso y en estos subrayados que se dan al hablar, me di cuenta que la vista es solo uno de nuestros sentidos y que finalmente el contacto es un acto de comunicación y de encuentro. Y eso me cambió el paradigma. Y desde ahí dije, como vengan, sin miedo, cualquier vía de contacto es posible. Creo que algo que mencionas que es muy importante es esta atención que se le presta
al consultante, porque no importa si es físico o si es virtual, si tú no estás atento a lo que el consultante te está compartiendo, pues no vas a poder detectar esos subrayados fenomenológicos que para las personas mortales pues son esas diferencias, ¿no? Entre una normalidad y de repente baja la voz, ¿no? Así de, bueno, ¿y qué pasó? O de repente sube la voz y así de, a ver, ¿qué emoción está sintiendo? ¿O a qué se debe ese cambio? Y que quieras o no, tanto en la presencial como en línea, pues es estar atento a esos cambios que el consultante nos presenta, nos hace reflejar y que a veces está en un diálogo o en un discurso muy normal y de repente se le empieza a quebrar la voz. Y ahí es donde podemos tomar siempre y cuando estemos atentos. Exactamente. Yo creo que el punto principal, no solo en la terapia, una forma de acercarnos a la conducta terapéutica es observarlo como un fenómeno de la comunicación. Y en toda comunicación debemos establecer estos vínculos que van de ida y vuelta para renunciar un tanto a estas facetas en donde pretendemos anticipar respuestas, anticipar preguntas. Al ser humano le fascina tener razón, aunque no sea poseedor de verdad. Y siempre vamos a ir orientando nuestro discurso bajo esta presunción de razón. Incluso sería incongruente expresarnos desde la falsedad. Muchas veces me gusta comentar que el mentir es un rasgo de evolución, porque nuestra mente opera con valores de verdad, perceptuales, subjetivos, pero en una calidad de verdad. Entonces, asumimos el mundo como una realidad total, independientemente de nuestra perspectiva. Sería incongruente abordar el mundo desde un decir contradictorio a nuestra verdad. Entonces, incluso cuando mentimos, tenemos que asumir nuestra historia como cierta. Ese es uno de los grandes riesgos de mentir. Va a llegar el momento en que lo creas y que estés con la certeza de que tu decir es la realidad. Entonces, siempre vamos construyendo como un fenómeno de confianza un escenario en el cual nuestro decir prevalece. Y cuando estamos en este contacto con los acompañantes, ya sea en vivo, ya sea a través del teléfono, ya sea a través de la cámara, como nos estamos contactando ahorita, tenemos que dejar a un lado ese tipo de discurso. Tenemos que estar en contacto con la persona, estar dispuestos al contacto con la persona. Y eso nos deja a nosotros, por eso uso también el término de acompañante, en toda esta discusión de si son consultantes, pacientes, Acompañantes, clientes, la figura formal que le queramos dar lo de menos. Desde la perspectiva de como comentabas, la terapia gestal, que es una perspectiva fenomenológica, existencial, humanista, realmente lo que hacemos son sesiones de encuentro en donde nos acompañamos en un proceso de integración. Y además hay una cosa muy bonita que me gusta decir en las clases, que no se puede tocar sin ser tocado. Y la experiencia, independientemente de que sea virtual a través de estos medios, es una experiencia que te toca y nos debemos permitir eso. Justamente ahorita que estabas mencionando sobre las mentiras, en algún grupo de chat de Facebook en los que pertenezco, alguien preguntaba, bueno, ¿y la terapia en línea es funcional? Porque ¿cómo vas a ver si le miento? Y hubo una respuesta muy sencilla que dijo, bueno, tú puedes mentir de forma presencial o en línea. Al final de cuentas, pues es tu forma de percibir la realidad y si quieres ocultar algo, pues ahí no hay más. En este punto de integración y aceptación mutua, muchas veces me han preguntado también en clase, bueno, ¿y si nos mienten? Y volvemos un poquito a este punto anterior. La mente funciona en relación a valores de verdad.
necesariamente esta persona debe contactar con su percepción de la realidad para después acotarla, deformarla o desvirtuarla, que finalmente eso es mentir. Pero ese primer contacto con su realidad es lo que buscamos en la terapia. Es el contacto consigo mismo, porque no se trata de que nos endulcen el ego o el chisme a los terapeutas. No se trata de que nos confiesen, no estamos en posición de ser confesores. Entonces, realmente es secundaria la importancia de si miente o no, siempre y cuando en el acompañamiento lo estemos llevando, al menos desde la perspectiva gestal, a este punto de darse cuenta de sí mismo. En otras perspectivas hay otra persecución, a lo mejor hablamos a nivel cognitivo-conductual, de que se dé cuenta de sus planteamientos irracionales, que se dé cuenta de su discurso. Desde las psicoanalíticas también persiguen una perspectiva que no nos vamos a poner a hablar aquí, pero finalmente la persona se hace presente de su percepción de la realidad, y ese es el principio de la terapia. Y que creo que aquí también es como no forzar en esta duda de y si miente, pues también ver que si está poniendo un mecanismo de defensa desde el psicoanálisis es por algo. Tal vez no se sienta preparado para ahondar en ese tema, o solamente lo sacó como porque se le fue, pero no en este momento lo quiere trabajar, y es válido para la persona el decir ahorita no. Y por encimita, muy encimita, y en algún otro momento se sentirá preparado para ahondar en el tema. Y finalmente el mecanismo que esté empleando la persona para acercarse, confrontar o estructurar su percepción es el mecanismo necesario para él. Entonces hay que cambiar varios paradigmas que nos hemos planteado, pero igual esta visión de lo patológico, y acercarnos más a una percepción de necesidad, a esta continuidad de lo saludable a lo no saludable, y a partir de ahí saber que incluso la expresión más cruda del desajuste emocional o del desajuste psíquico de una persona obedece a su marco de necesidad. No es exento de nuestro acompañante ese marco de... Claro. Y por ejemplo, que bueno, es diferente una terapia virtual a una terapia presencial, porque la presencial pues tú llegas a un espacio en el que va a haber una persona de enfrente que va a estar completamente ad hoc o más o menos ad hoc para las necesidades, ¿no? Vas a tener vas a tener el sillón cómodo, etcétera, 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 el entorno cerrado, nadie te va a molestar, vas a poder hablar. ¿Qué se necesita físicamente para poder tener una terapia virtual? Cuando hago mi primer contacto virtual, lo único que les recomiendo es que, aparte del medio con cual hacerlo, tener un espacio de privacidad. Ese sí sería el punto importante, que a lo mejor esa es una garantía que te ofrece el consultorio. El verse interrumpido, aunque lo podemos hacer útil al proceso terapéutico también, porque finalmente tenemos que actuar con lo que emerge en la situación del contacto terapéutico. Sí les sugiero que tengan un espacio de privacidad y que tengan ese espacio donde no haya intrusión por parte de la gente que los acompaña en casa. Y siempre hay una oportunidad para hacerlo. Realmente nunca he encontrado un punto en que me digan, no, es imposible, somos 72 en la casa, no hay un solo espacio para respirar. No he encontrado eso. Pero fuera de la condición de privacidad,
y el medio mismo con el cual nos vamos a contactar, no requerimos nada más. Hablas de un medio. ¿Cuáles se pueden ser estos medios? Por ejemplo, teléfono inteligente, computadora, lab, y algunos de estos canales, pues hoy estoy conociendo Zoom, no lo había usado, te comentaba hace ratito, vía WhatsApp, vía hay uno de Google que es Hangouts. Hangout, por Face también hay una forma de contactarse. Entonces que tengamos esa vía, Skype también, pues es el que uso, es el que más uso, se me olvidó. Skype y cualquiera de estas vías, incluso en algún momento hasta la vía telefónica. De hecho, el antecedente a esta modalidad de contacto lo tenemos en la terapia telefónica, y al menos aquí en México se desarrolló con gran éxito a partir del terremoto de 1985, cuando se forma el SAPTEL, orgullosamente UNAM, que además en conjunto con la Secretaría de Salud y la UNAM formaron esta línea de apoyo para las víctimas del terremoto, y empezó a crecer el proyecto, y muchas instituciones empezaron a adoptar el modelo de atención. A la fecha, incluso hay un vínculo a través de un canal de televisión, del Canal 11, que tiene un programa que se llama Diálogos de Confianza. Incluso ellos tienen una línea de contacto en donde lo canalizan a especialistas de los mismos que han tenido en el panel, ¿no? Pero centros de apoyo, centros de integración juvenil, del SIDA, cuando empezó, que también estamos hablando del 85, cuando empezó toda esta expansión y empezamos a enfrentar toda la realidad clínica del SIDA, en México se formuló también del SIDA. Entonces, el antecedente de estos modos de contacto es la vía telefónica. Y bueno, ahorita el tiempo avanza a pasos agigantados. Todavía tenemos en las casas algunos telefonitos de disco. Ya están para Son museo, pero todavía funcionan, y en una de esas se oye mucho mejor que estos que usamos. Entonces, los protocolos de intervención, la forma de hacer contacto, surge también de la situación de crisis, pensando en el terremoto. Fue otro de estos sucesos que desestructuró la cotidianidad. Que es muy similar a lo que estamos viviendo ahorita. Se acaba de desestructurar lo cotidiano, que no quiero decir que es lo mejor, solamente es lo normal, lo que vivíamos. Exactamente. Pero además es interesante ver cómo estas estructuras de lo cotidiano, que parece que es donde fincamos nuestra vida y nuestra realidad, son tan, pero tan vulnerables y tan endebles. Sí. Fueron 2 días para hacernos crecer. Sí. Bueno, que empezó desde diciembre, pero... Sí. Y ya, mira, para no meternos en más problemas con la comunicación y cómo se maneja la información, entonces que nos aventaríamos otro contacto de sin broncas, ¿no? Claro. Pero hay otro fenómeno que se está dando actualmente, y es que hoy está en nuestras manos. No está precisamente en el ordenamiento ni político ni militar, como en otros países que sí se ha establecido así. Está en nuestras manos y nos saca roncha. Es tremendo. Y lo peor es que creo que muchos no somos conscientes del poder que tenemos y de la vulnerabilidad en la que dejamos a otros al ser imprudentes, creo que sería la palabra. Esta conciencia del otro es algo que necesitamos rescatar.
ya el evento previo que desestabilizó la cotidianidad con el movimiento de las mujeres y con el día el día 9, el día sin mujeres, ya me hubiese gustado que hubiese sido suficiente para hacer conciencia. Yo planteaba, no participo mucho en redes sociales, sin embargo en esta ocasión sí planteaba una idea de un acto simbólico de muerte. Se tuvo, desde mi perspectiva, se tuvo que hacer evidente la muerte de lo femenino para poder establecer un duelo consecuente, darnos cuenta de que hemos matado a través del tiempo y las instituciones y la política, incluso del discurso, lo femenino, tanto en hombres como en mujeres, por lo tanto en el Estado y en nuestras referencias hacia el lugar donde vivimos, nuestra tierra, la naturaleza. Y era necesario que nos enseñaran la tumba, era necesario ver el hueco, el asiento no ocupado, era necesario, como cuando regresas a casa después de un velorio y ves la recámara del occiso y te das cuenta que no está. Era necesario ese paso. Y luego todavía nos la adornan con esta contingencia, ¿no? Que creo que también ahí estamos viviendo otro duelo por la naturaleza. Bueno, sí, estamos viviendo otro duelo por todo esto que veíamos, ¿no? Cómo invadíamos la naturaleza, cómo invadíamos estas playas, cómo invadíamos, por ejemplo, ciertos ríos que están rejuveneciendo, ciertas ciudades que ya no se ve tan con tantos turistas y por ende pues menos basura, regresan los animales a comprar su ciclo, o sea, está nuevamente una muerte simbólica ya no solo de lo femenino, sino de todo el ser humano, pero que también en este simbolismo no volvemos a lo mismo, no llevamos la corresponsabilidad que conlleva el hacerme responsable de lo que decías, está en nuestras manos y de repente sigo saliendo. Sí. Y sigo poniendo en riesgo, punto que los más jóvenes no les va a pasar mucho, pero sigo poniendo en riesgo a mis hijos o a mis padres o a mis abuelos. A mí me llama la atención el discurso enajenante que sigue prevaleciendo. ¿Cuál es ese discurso enajenante? Por ejemplo, somos muy susceptibles a la muerte del otro, a la muerte del que está en otro lugar. Estábamos muy atentos qué pasaba en China, qué pasaba en Italia, que ahorita son los referentes más fuertes. Y cuando hablamos de este sector vulnerable, de nuestros adultos mayores, no nos percatamos que cuando nos referimos a un sector vulnerable, no estamos hablando de todos los adultos mayores del universo, sino que en nuestro referente personal estamos hablando de nuestros padres, nuestros abuelos. Y no nos hacemos conscientes de eso. Pensamos que está lejano, que no nos pertenece. Pensamos que el abuelo muriendo está en Italia. Y no, puede estar en mi casa. Claro. O sea, puede ser de mi familia. Y aunque no fuera de mi familia, puedo ser generador del conflicto. Nos falta esa conciencia de integrar. Nos duele el impacto. Estamos viendo nuestro Facebook y estamos aquí doliendo con los muertos en los pasillos, y por identificación necesariamente ese muerto es mío y también me hago yo. Pero no me doy cuenta del referente tan cercano. Sigo pensando creo que te estamos perdiendo, Isra. Bueno, esta también es una de las áreas de oportunidad que tiene la parte tecnológica, que a veces la señal pues se va. Ahí está.
Ya nos escuchamos, ¿no? Ya. Ya, les comentaba que esta también es una de las referencias que a veces la señal la tecnología también nos falla y la señal de internet se va, pero pasan unos minutos, no entren en crisis si les llega a pasar, tanto clientes, consultantes como terapeutas. Se puede arreglar. No corran en círculo nada más. Exactamente. Y finalmente tenemos que responder al momento. Son eventos que pueden suceder. Entonces, debemos mantener la línea. Y para eso también la escucha atenta. O sea, si no logramos tener capacidad perceptual para hacer una escucha atenta, pues nos tenemos que poder chambear mucho para ser terapeutas. Porque eso no es un fenómeno solo de la terapia a distancia, sino también en el encuentro persona a persona. Entonces, lo que te comentaba sobre estos referentes, no nos estamos dando cuenta de la cercanía del conflicto, porque también ese efecto tiene la pantalla. Muchas veces llego a poner también este ejemplo, fíjate. Estamos nosotros en nuestras redes sociales, 3 de la mañana cubiertos así, sin dormir, frente a la pantalla, en donde lo único que veo es mi reflejo, y empiezo y se me va la tecla, como si estuviera solo, y no hago conciencia de que esta ventanita es una ventana literalmente a todo el mundo, y que nos estamos exponiendo en un medio público. Finalmente encontramos cómo convertir en peceras las casas. Ya derrumbamos las paredes, nos pusimos Windows enfrente. Referente noventero. Ok. Eso que mencionas creo que es muy importante porque el ponernos en riesgo, si bien la tecnología es algo que nos acerca, también es algo que nos aleja, ¿no? Porque lo que decías, está aquí nuestra familia y preferimos estar en el teléfono. O son las 3 de la mañana, puedo dormir para el siguiente día convivir o hacer mis actividades y elijo estar en el teléfono. Y por la otra, también es algo que nos brinda información, pero también nos desestabiliza con la desinformación que existe. Sí, la tecnología tiene muchas áreas de oportunidad, como esta, ¿no? El entrar en un grupo de discusión en el que, nota importante, es muy similar a lo que se vive en terapia, es estar viéndonos face to face y hablar y conversar y retroalimentar, etcétera. Y no, hay personas a las que les gusta estar físicamente, hay otras a las que no, y cualquiera de las dos modalidades es válida. Pero si ahorita están en crisis, pues, esta opción es ideal para cuidar la salud mental, porque a veces empezamos con bien poquito, pero con esta desinformación que se vive, pues se va acumulando y después ya traemos un caos que si no lo trabajamos, pues a final de mes va a estar más grande. Exactamente. Ahorita es una condición peculiar a otro tipo de crisis porque carece de estas primeras fases de impacto. ¿Qué me refiero? Un temblor y vemos edificios caídos y pierdo mi casa, es un impacto mucho mayor, más físico y asfixiante. Ajá, claro. Que el llevo 2 semanas enclaustrado en mi casa. Ofrece diferentes posibilidades de respuesta. Entonces, salvo eso, los otros esquemas son similares. En la atención telefónica, los principales temas que se tratan es ansiedad, depresión, situaciones de estrés agudo y de estrés postraumático, que son básicamente las que más se manejan. Y justamente es el ámbito de situaciones que al menos en estas 3 semanas que he estado trabajando
con mayor ahínco en estas a distancia, son los temas que emergen. Entonces, lo que es muy importante al momento de establecer el contacto es construir lo que en algunas perspectivas se llama rapport, en Gestalt le decimos burbuja terapéutica, que es construir este espacio de encuentro, de confianza, que nos permite estar en contacto. A partir de eso se eliminan las barreras físicas, se convierte ya en una dinámica de interlocución y de intersubjetividad. Antes de prender la máquina y entrar y ponerme en contacto, si es un asunto hombre-tecnología. Ya cuando estamos en contacto ya es de humano a humano, de persona a persona. Y es algo que necesitamos establecer no solo en el encuentro a distancia, sino también en el encuentro persona a persona. Y debemos generar esta facilidad. Yo creo que a veces el límite es un poquito más de los que nos dedicamos a esto que de los que lo reciben. Porque si ponemos un poquito de atención al fenómeno del podcast, era justificable la imagen en video con YouTube. Pero cuando se empieza a generar el boom de podcast, que México otra vez, gracias, llegó tarde, 15 años después, pero bueno. Donde ya está pasando el podcast, pero aquí está en auge. Exactamente. Entonces, hay una compenetración entre los que están emitiendo el podcast y quien los escucha, que se hacen vínculos afectivos importantes y se vuelven partidarios de su podcast y lo defienden a capa y espada, y a veces meten más las manos al fuego por las personas que presentan el podcast que por sus hermanos, ¿no? Ahí creo que también se relaciona con otro fenómeno que era antes, ¿no? Esto lo vemos en los millennials, pero antes pues era la radio, que también no era como que tuvieras a la persona enfrente, pero podías producir y tiene sus seguidores. Y yo, por ejemplo, veo a mi mamá que sigue, o sea, los sigue y los busca. Pues sí, es como... El ser humano como ser social tiene esta capacidad de vinculación. Es automática, no tenemos que generarla ni crearla, y mucho menos venderla. Lo siento por los seguidores de la cultura del consumo. No necesitamos generarla, bien implícita en nuestras capacidades humanas. El medio llega a ser secundario con la calidad del contacto. Sí, depende mucho. Y creo que también depende de que el terapeuta, como decía, se atreva y busque esta forma de contactar, porque a veces el miedo es por parte del terapeuta más que el consultante, porque el consultante lo necesita. Y también hay que ser conscientes, los consultantes y los clientes. Si lo necesitan, lo puede buscar, porque como decías hace un momento, ¿no? Aún viviendo con más personas, o sea, también puedes estar en tu sesión pidiendo obviamente tu espacio de no entran, etcétera, y las personas respetan. Exactamente. Es sí, como sí hay cuando... una capacidad de empatía. La cosa es atrevernos, porque no es hipotética, necesita ponerse en acción. Igual nos pasa el estar frente a la información solamente y ser un receptor, bloquea nuestras capacidades de respuesta, más no nuestras capacidades de identificación. También por eso es tan fuerte el impacto de las noticias, el impacto de los memes, el impacto de los videos,
La cuestión es que en medio de este mar de posibilidades y de información, debemos regresar al punto esencial de que somos nosotros quienes elegimos nuestros discursos. El problema no es de la cantidad de información, incluso aunque esta sea falsa o malintencionada o incluso bien intencionada. Aquí lo importante no es de dónde viene el mensaje, sino qué hago con el mensaje. Y si perdemos nuestra capacidad de perspectiva crítica, vamos a ser presa de la información. Pero si apelamos a nuestra capacidad de perspectiva crítica, vamos a ser usuarios de la información. Y ahí hasta la que nos desagrada o la que evaluemos o descubramos falsa, se vuelve un referente de mi propia decisión, no de la que me siembre otra persona que se atrevió a decir. Claro. Y no es un fenómeno que solo pase ahorita con redes y demás. Yo luego se los decía también en mi clase, ¿no? La única diferencia entre estas personas que estamos leyendo 100 años después y nosotros es que ellos se atrevieron a escribir. Y nosotros lo estamos viendo. Es la única diferencia. Entonces, todos tenemos un discurso. Si apelamos a esta perspectiva humanista de que todos somos seres individuales e independientes, entonces cada uno de nosotros tenemos un discurso que expresar. Necesitamos expresar. Necesitamos enriquecernos de los discursos de los otros. Más allá que discutir, pelear o hacerle al hater, tenemos que permitir esta dinámica de interacción bajo cualquier medio. Creo que ahí en esta dinámica de interacción, pues se abren como muchas posibilidades. No solo para la terapia, sino también para todas las personas que en este momento pues no pueden ejercer libremente. Libremente o cotidianamente, cambiando la palabra, ¿no? Entonces en esta cotidianidad pues también el acercarse a nuevas opciones de respuesta, el recrearse, el regenerarse, el modificar ese movimiento que tal vez incluso hasta puede ser más amable y menos desgastante. Porque es justo como lo que te decía hace un ratito, o sea, de repente dicen, es que estoy encerrado, pero es otro tipo de encierro, porque también cuando vas a trabajar estás encerrado. A lo mucho, a lo mucho también que estás harto de esto. Exactamente, o sea, si recuerdas, hace 3 meses querías renunciar, ¿no? Sí, sí. Uy, mira, de eso he visto diario. Sí. Entonces, es la cantaleta. Fíjate que también hay una cuestión en este atreverse, y porque te decía que los especialistas somos los primeros que nos tenemos que quitar el bloqueo. Mis hijos están en la universidad, uno de ellos en bachillerato, el otro ya está en la universidad, y a pesar de que hubo el paro en la UNAM, ahorita ya están empezando con la contingencia, pasamos de paro a contingencia, y están los maestros dando algunas plataformas, convocándolos, pero ahorita ha habido, se cancela la clase, no porque los chicos no vayan y no se conecten, sino porque los maestros no saben cómo hacerlo, no saben conectarse. Ha habido fallas así de repente, como que ves al pobre maestro que no sabe ni por dónde atacarle a la máquina. Nos está faltando esa parte. Y es una herramienta de comunicación. Hay justo un meme que decía, ahora vamos a ir a clases virtuales, y dice en el meme, profe, pero ni siquiera sabe prender un cañón. Entonces, sí, también es la parte de seguirnos actualizando, tanto para los expertos como para los inexpertos. Y creo que una invitación sería intentarlo.
Exacto. porque tal vez la primera vez sea complicado, ¿no? Esto que decías, ¿y cómo se conecta qué? ¿O cómo se hace con? Pero una vez que ya lo asimilas, que ya es tuyo, pues ya las otras son como, ah, sí, mira, se hace así, así, así. Justo ahorita con el Zoom, créeme, también soy neófita en este asunto. Entonces, guardé una presentación, una de las grabaciones, y ya Ujú. no en una carpeta similar, abro la carpeta y decía solo una, y yo, ah, por Dios, ya valió. Entonces, vamos a volverla a grabar. Pero no, ya la recuperé. Hay otra carpeta Zoom donde se guarda. Pero es como eso, estar ensayo y error, ensayo y error. Y va a haber personas que te enseñan, pero en el aquí y en el ahora, pues estás. ¿Y qué voy a hacer con Exactamente. eso, con lo que estoy hoy? Y finalmente, tú también has tenido la experiencia de la docencia, por lo tanto también has vivido tu primer clase y tampoco sabes cómo se prende la cosa esa. Ah, bueno, acuérdate que soy en línea, entonces, eso, Sí, yo ahí ya sabía. eso Yo está sabía por dominado. qué iba. Ah. Es mi terreno. Sí, ahorita, justo decíamos en una conferencia pasada otro docente que también es en línea, así de ahora sí la van a Ah, sufrir, no que era facilito, se van a meter con el reto tecnológico que también es otra, no es que sea sí, fácil, también tiene sus chistes. tiene su chiste. Y hay que arrancarse, de hablarle a la máquina en seco, no es tampoco fácil, pero nos pasa con una cámara, nos pasa frente a un micrófono, nos pasa en una conferencia, eh, nos tenemos que dar la primera vez. Ujú. Y en algún Para momento nos pasó con el la quinta celular, ya no sale bien. Exactamente. es cuestión de recrearse. Muy bien. Isra, para ir Exacto. finalizando, ¿qué les recomendarías pues uno a los terapeutas y otro a los clientes, consultantes que están como indecisos en entrar en esta modalidad de terapia? Ahorita, sobre todo que está el coronavirus a lo que va. Bien, de principio, que hagan la invitación, que tengan ustedes la certeza y la confianza de decirle a sus acompañantes que hay esta posibilidad. Si ustedes lo extienden desde este lugar de atención, es más fácil que sus acompañantes accedan. Si no acceden, también respetar esa parte de resistencia eh, y estar abiertos para cuando se elijan. Este proceso que estamos viviendo va a llevar un buen tiempo. Un ratote. Entonces, un ratote. Entonces, a lo mejor los de principio que están en el proceso de ajuste de sus nuevas condiciones de estar en casa, pueden decir, no, a ver, suspendo la terapia tantito, ¿no? Pero más adelante va a empezar a ser más necesario. Y cuando sea así, estar dispuesto a hacerlo. Eh, con respecto a cómo irnos metiendo, necesitamos considerar de primera instancia que estamos en situación de crisis, entonces dar una repasadita a protocolos de intervención en crisis no nos cae nada mal y nos da un parámetro para ir viendo cómo, en qué condición, en qué etapa de la crisis nos encontramos y qué podemos ver en esas etapas como fenómeno ya clínico. También ya con los acompañantes es muy importante ahorita que se rompió la cotidianidad, que ofrezcamos la posibilidad de construir una nueva cotidianidad y también saber que es parcial, también va a cambiar.
porque otra bronquita que nos vamos a aventar después es cuando nos reincorporemos a la vieja cotidianidad, Qué que flojera realmente va ir a en ser el verdad. transporte. No va a estar pero sabroso. Vamos a querer vacaciones para las vacaciones de Semana Santa subsecuentes a la crisis y subsecuentes todos los episodios que hemos estado viviendo. Todo va a ser necesario. Hay una propuesta que les hago a mis acompañantes. Les digo, mira, elige 4 o 5 aspectos generales que quieras, en los que quieras ocupar tu tiempo. Dentro de ellos debe estar tu trabajo, si estás trabajando en casa, el aspecto personal, que son cuestiones de alimentación, higiene, actividad, tu, tu descanso, porque también cansa estar en casa, y algún proceso de interés para aprender, para generar creatividad, les digo, para poner a trabajar la ardilla, porque si no nos volvemos locos. Se disculpará que soy coloquial, pero Está bien. Así les digo. Entonces, porque una mente ocupada no cae tan fácilmente en estados de ansiedad ni en estados de tristeza. Entonces, es un buen espacio también para hacer todo aquello que pensábamos que no teníamos tiempo. Ahora tenemos tiempo. Y a lo mejor dicen, no, pero de todos modos estoy atendiendo a los niños, estoy atendiendo la casa, estoy atendiendo la oficina. Sí, pero tus tiempos de transporte son un regalo, son un bonus track. En promedio nos aventamos 2 horas, promedio muy elegante, me vi muy elegante. Claro. De tiempo en el transporte día con día. Ese es un tiempo que ahorita lo tenemos de bonus track. Entonces hay que considerarlo. Ese y yo creo que hasta más, Isra, porque el transporte más el tiempo de preparación, que ahorita si bien te puedes levantar tarde y te llegas, te conectas y ya estás. O sea, tiene como, si lo vemos, claro, si lo ven, tiene ventajas el estar en casa. Así como desventajas, claro está. Pero también en este tiempo puedes disfrutarlo, como bien lo dice Isra. Tú eliges cómo vivirte, pero una manera amable para sobrellevar este periodo que sí está larguito, pues es ese, el buscar estrategias que me generen bienestar. Exactamente. Y es bien importante tener una secuencia de hábitos. La relación espacio-temporal es muy importante para las personas. Si nos pensamos nosotros en los entrenamientos militares, cuando son capturados los militares, empiezan a establecer una rutina constante, tanto de dormir como de despertarse, periodos de ejercicio, periodos de esparcimiento, y empiezan a habituarse a los periodos de tiempo, porque el desajuste en la relación tiempo-espacio impacta mucho a la mente humana. Incluso cuando nosotros estamos internados en un hospital, el estar en un espacio blanco, paredes blancas, pisos blancos, sábana blanca, todo así, se pierde la bata blanca de la persona. Sí, todo. ¿Sí? Se pierden estas proporciones. Entonces es habitual que si se levantan se mareen, que empiece a haber angustia y ansiedad, porque el espacio se va viendo cada vez más extenso, se cortan ciertos parámetros de confianza y de seguridad. Entonces es muy importante que no rompamos estas dinámicas temporales, porque es muy fácil que de repente tengamos trastornos del sueño, nos estemos levantando muy tarde, empezamos a recorrer nuestros horarios de alimentación, nos dormimos cada vez más tarde y llega un momento en que se nos pega el gallo con la pestaña y ya no nos dormimos y a mediodía, a las 2, 3 de la tarde, ahí andamos como que no arrancamos.
Entonces es bien importante en esta condición particular recomendarles que tengan una dinámica para que además que les funcione. Y también delimitar los espacios de trabajo, porque no es difícil que los jefes, ahorita que también están como leones enjaulados, empiecen a invadir tiempos, porque dice, no, está en su casa, entonces tiene 24 horas para trabajar, y eso no es cierto. Si de por sí ya son invasivos e intrusivos con el WhatsApp, imagínense ahorita. Entonces tenemos que delimitar también los horarios, y como equipo de trabajo, si estamos trabajando a distancia, necesitamos establecer horarios para que sea accesible a todos. Y como estamos reduciendo los distractores, aparentemente, podemos enfocarnos en menos horas, pero más eficientes de trabajo. Además, no estamos inventando el hilo negro. ¿Qué pasó? Voy a abusar de tu conocimiento y muchas mamás me preguntaban, bueno, ¿y qué hago con los niños? Porque pues es esta, ¿no? Es esta necesidad de mamá, papá, ahorita están 24/7, entonces es, lo quiero todo para mí. ¿Cómo pueden acercarse desde ahí? ¿O cómo pueden limitar esta parte para una parte tiempo, otra parte hijos, otra parte trabajo? ¿Cómo se puede trabajar? El principal punto es acordarlo. Necesariamente va a haber intenciones de abuso por parte de todos. No se preocupen, va a pasar. Entonces, si nosotros asignamos un tiempo, vamos a suponer que en este esquema de cosas, tengo yo mi trabajo, atender a mis hijos, mis aspectos personales, o sea, me tengo que bañar, tengo que desayunar, a lo mejor hago ejercicio y voy a hacer el curso de inglés por computadora que nunca hice y además lo encontré gratuito, ¿no? O sea, gracias contingencia. Sí. Asignarles los tiempos y decirles a los chicos, a ver chicos, me voy a meter a bañar, quietecitos. Mamá, es que yo ya me estoy bañando, chaparrito, ahorita que salga vemos o ve viendo qué puedes resolver. Ya me salgo de bañar y todo y recordarle, mi amor, te dije me metí a bañar, también es mi tiempo, cuando salga te atiendo, mientras esté bañándome, por favor, respeta mi tiempo. Me voy a acostar, me voy a dormir, voy a descansar, voy a hacer mi curso, igual, a ver, ocúpense, voy a hacer lo mío. Uno de los problemas que tenemos culturales como latinoamericanos es que somos muy intrusivos, no los niños, los papás. Entonces, queremos estar en todos los asuntos. Y eso hace que rompamos esa delgada línea entre el espacio de ellos y el nuestro. Implica también darle sus espacios a ellos para jugar, para estar, asignar un espacio para el trabajo si vamos a trabajar en casa, igual asignar un espacio de trabajo, dejarles en claro que estas son cosas de la oficina, esta es mi trabajo, esta área no se toca, y si son muy pequeñitos a lo mejor hay que reforzárselos, a lo mejor ni les interesa ni están ahí, ¿no? Entonces, pero la cosa es que nosotros mismos no nos dejemos invadir por la culpa, ya no por ellos, por la culpa. No somos malos papás ni malas mamás si de repente nos bañamos tranquilamente, no pasa nada. Entonces, necesitamos darles también a ellos esta capacidad de independencia. Ahora, que no nos jueguen tan chueco, ellos sobreviven varias horas en la escuela. No nos necesitan tanto. Pero viene el componente de culpa es muy importante. Y creo que ese de que, ay, ¿cómo no voy a responder ahorita que estoy? A ver. Sí, te oigo. Creo que ahí es muy importante esto que mencionas de establecer horarios, porque en la escuela ellos están acostumbrados a tener horarios.
Entonces, el hecho de que nosotros le establezcamos un horario, tal vez la primera vez no va a funcionar. Y no va a funcionar porque el niño no está acostumbrado. Pero si yo lo reitero y mantengo ese orden, el niño vuelve a reconstruir una estructura. Y entonces podemos tener una interacción más sana, porque llega un punto en el que el niño es tanta su exigencia, tanta su demanda, que pues la mamá explota, ¿verdad? Y no es como muy bonito la explosionidad de mamá ni la de papá, es así de ¿qué te pasa? Y pues ahí pues sí podemos llegar a herir sentimientos. Sí, si nos damos cuenta, no estamos acostumbrados a convivir tanto tiempo con la familia. Uh-huh. En términos reales, hay gente que tiene convivencia de 2 horas diarias y hora y media de ellas se va en la descompresión de que vengo de otro lugar a casa. Entonces, creció exponencialmente el tiempo de contacto. Necesitamos dar también estos espacios y acordarlos en casa. A ver, vamos a darnos tiempo de 2 horas para que cada quien de manera individual haga lo que se le dé la gana en casa. Entonces, a lo mejor de 6 a 8, cada quien a su recámara, cada quien en su espacio. A las 8 venimos y cenamos juntos. El dar la oportunidad de no estar también es importante. Entonces, cada quien empieza a darse cuenta que tiene un espacio propio, que no todos los espacios son invasibles. Esto es muy importante, es parte de la falta de madurez como sociedad que tenemos. Esto que les decía al principio, como ahora depende de nosotros quedarse o no en casa, y no hay un gendarme apuntándonos enfrente de nuestras casas, nos causa más incertidumbre y angustia, porque estamos acostumbrados a que elijan por nosotros, no a elegir. Y es el caso también, si un pequeño está detrás de mí, está insiste, es porque está acostumbrado a que elijan por él. Si un pequeño me está diciendo ahorita a mediodía, ya me aburrí, ya no sé qué hacer, y está atrás de mí, es porque no puede tomar la decisión por sí mismo. Buen momento para empezar. me recordó, o sea, me da risa porque es pequeños y adultos. Sí, no, bueno, pero no queremos herir susceptibilidades. Ok. Ahorita queremos todos contentos. Muy bien, Tú me conoces. Claro. Solo estamos hablando de los niños chiquitos. Sí, ahorita ando modosito, ando de eso. Muy bien. Pero sí, ahí véanse. Los papás, ahí véanse. Si les sucede algo similar, esto de también crear espacios para uno mismo nos puede ayudar. Puede ser, en una de esas. Hay mucha gente que también está sola y tiene su peso también. Igual, el orden de los días es muy importante para no entrar en estos estados de desesperación. Hay mucha gente que también, bueno, al menos de mis acompañantes, que llegaron a terapia por crisis de ansiedad. Porque me quedé entonces solito. Imagínate, ahorita están por el señor mole, ¿no? Sí, y es que... Entonces, es que es un cambio diferente, es un cambio de movimiento en el que te da más tiempo de voltearte a ver a ti, de lo que no te has permitido, de lo que... Y si me muero hoy, no fui a tal lugar y nunca hice nada en mi vida. Entonces, sí te lleva, hay un otro meme, los memes son los de hoy. Hay otro meme muy bonito que dice que lo más bonito de esto es que nos vamos a voltear a ver. Tal vez al principio duela y sea esta angustia, esta ansiedad, esto feo, depresión,
pero en el momento en el que empezamos a contactar con nosotros también se abre un bagaje de oportunidades muy rico, porque esto va a acabar en algún momento, no sabemos cuándo, pero va a acabar y entonces nuestra vida va a continuar. Y ahora sí, ¿qué cambios quiero hacer para sentirme mejor? Para seguir creando desde una creación que me lleve a la satisfacción y que tal vez en el hoy, en el aquí y en el ahora, si no lo sé cómo vivir, pero si volviera a pasar ya podría disfrutar de mí, de estar conmigo, me puedo caer bien, soy buena onda. Exactamente. Y de todos los puntos, ahorita hay mucha gente que desafortunadamente está siendo despedida de sus trabajos. Entonces, algo de lo que les he sugerido es hacer esta conciencia de que no solo yo estoy parado. El término que se usa en España de estar en paro, creo que es más claro que el del desempleo. No solo yo estoy en paro, no solo yo estoy parado, ahorita está parado todo el planeta. Ya ni siquiera tu colonia, todo el planeta. Entonces, hay una línea de exigencia menor. No tengo que responder a tanta demanda externa porque está parado. Es un buen momento para replantearse a qué me puedo dedicar, qué puedo desarrollar, si me voy a desarrollar en el ámbito privado, si voy a hacer alguna especie de negocio, si tengo algún talento que sea capitalizable. A lo mejor en condiciones de cotidianidad no hay ese espacio para detenerme y decir, ok, me quedé sin trabajo, ¿qué puedo hacer? Pero ahorita tenemos mucho tiempo libre. Si acaso ya nos quitaron un rubro que iba a ocupar el trabajo en casa. Entonces, necesitamos capitalizarlo. Necesitamos hacer uso de todos nuestros procesos de adaptación, que tampoco hay que inventarlos, ya los tenemos. Por eso sobrevive la humanidad tanto tiempo. Y no es que seamos los más fuertes de la naturaleza. Entonces, necesitamos un espacio para la creatividad. Y ese espacio no lo brinda el entorno, lo hacemos nosotros. Y es un buen espacio de generación de ideas. Y que creo que como tú dices, es súper elemental que sí, tal vez algunos los despidan, pero eso no quiere decir que los van a detener. El potencial está en ellos, en estas personas. Ahora qué voy a crear, hacia dónde me quiero dirigir, qué voy a repensar, y este es un buen momento. Aparte de que no podemos hacer mucho, este es un buen momento para saber qué quiero crear, hacia dónde quiero dirigir a mi persona. Y si no quiero que me pase lo que sea que estoy viviendo ahorita, que tal vez es no tengo dinero, no ahorré, etcétera, pues ver esas características, esas áreas de oportunidad que tengo para que en algún otro momento las pueda cubrir de una forma diferente. En algún momento decía mi esposo, y si nos enfermamos no vamos a poder hacer nada. Hoy no, pero ya pensamos en ahorrar tal vez un poco para eso, porque hay cosas que nunca prevés y cuando llega a pasar, tal vez no en carne propia, pero sí en otros, pues puedes tomar esa información y agregarla a tu cúmulo de experiencia. Que no solamente pase y se fue, sino aprender de ello y no necesariamente en carne propia. Exactamente. Y otro punto importante que he trabajado mucho con los acompañantes es hoy la respuesta se tiene que dar en el ámbito local. Yo sé que la información viaja por todo el mundo, que podemos saber en tiempo real qué está pasando en cualquier rincón del planeta. Sin embargo, la realidad a la cual tenemos que responder está presente en nuestro primer entorno, en nuestro espacio local. Y donde tenemos que accionar el cuerpo que hay que cuidar, el espacio que hay que limpiar, el lugar que no hay que invadir, está presente, está aquí, no está en otros lugares. Y no se trata
de los demás, se trata de uno, se trata de uno hacer, de uno estar y de accionar en su ámbito local. Entonces aquí sí nos podemos elegir nosotros en qué información estamos compartiendo, qué acciones estamos tomando, qué posturas estamos tomando y compartiendo en nuestro ámbito local. La ocupación está aquí, no está en otro lado. Por eso hay que quedarse en casa, en todos los aspectos. Y pensar que cuáles son estos campos de influencia que tenemos. Un ejercicio que muchas veces les pongo para concientizar esta parte, les pido que se imaginen en un espacio oscuro en donde van a emerger muchas formas e ideas y figuras y que se visualizan al centro y que se imaginen como cuando cae una gotita en el agua y se empiezan a expandir las ondas en el agua. Y les digo, sitúa en estos circulitos cuál es tu primer campo de influencia. Si lo vemos como espacio, ¿cuál es mi primer espacio? ¿Cuál es mi segundo espacio? ¿Cuál es mi tercer espacio? Entonces a lo mejor aquí, mi casa, ahorita que estoy en casa es mi primer espacio. Mi edificio o mi cuadra, a lo mejor es mi segundo espacio. Donde está mi trabajo, que ahorita no estoy yendo, a lo mejor ya es un tercer o cuarto espacio. Y en base a esa disposición y esa distribución de campos de influencia, empezar a ocuparnos. Entonces no tiene mucho caso ocuparnos de qué está pasando en los hospitales de Italia, cuando tenemos en casa un espacio que cuidar. Y que creo que es importante mencionar que los espacios, o sea, esta distribución de espacios es diferente para cada uno porque viene muy relacionado con lo que yo valoro. Entonces, para alguno puede ser su casa y su segundo espacio sea la casa de sus papás, ¿no? La casa del tío, el primo. Pero esto sigue siendo lo mismo, o sea, es enfocar la energía en lo que es valioso para mí, que a veces se desvirtúa al voltear a ver otros espacios que ni es mi familia, ni está en mi país, y ya lo estoy viendo cuando no estoy volteando a ver lo que sí me compete y lo que sí puedo hacer. Exactamente. Entonces, es cuando toma más valor, cuando decíamos antes, desde tu trinchera. Nunca sabíamos cuál era ese espacio. Hoy ya nos queda claro. Nos lo hizo saber el gobierno. Sí. Ahí donde estás físicamente, esa es tu trinchera. Exactamente. Hay una cosa que luego cuando me dicen, es que yo quiero trabajar en tal lugar, yo quiero tal puesto, me gustaría estar en tal ciudad, les digo, mira, tu espacio es donde estás tú. Entonces estas fantasías de que en otro espacio puedo hacer mejor, es fantasía. Puedo replicarlo en este espacio porque es el único espacio donde estoy. Entonces si nos vamos entrando en nuestros campos de influencia, podemos incluso tomar acción si nos quedan recursos, tiempo y capacidad de campos de influencia más lejanos. Y hay gente que no encuentra, hay gente que resuelve así, va creciendo, entonces se puede disponer a hacer contacto social, a hacer comunicación social, a ayudar a otros sectores y otros grupos, porque también ya tiene en coherencia y en correspondencia sus espacios más íntimos. Y esto es lo que yo creo que nos está permitiendo ver esta crisis, nuestros propios espacios de influencia. Y para muchos les cambió totalmente la creencia. Había quienes pensaban que se deberían a su trabajo y fue el primero que les dijo váyanse a su casa. En una de esas, nuestro verdadero campo de influencia es en Que eso fue muy rico, fíjate, me gustó mucho el cambio de movimiento en el que antes dependíamos de un ente mayor, llámese presidente, para hacer movimientos posteriores. Y de repente el presidente pues no toma ese movimiento y cada uno de los líderes se hace responsable
de su papel de líder y decide mandar a quienes pueden, claro, hay quienes no se pueden mover, a quienes pueden a sus casas y a sus domicilios. Y ese movimiento realmente, híjole, a mí me encantó. Sí. Y los que no también tienen medidas precautorias. Tampoco están perdidos. Entonces, por eso es mi ámbito de influencia. Si mi ámbito de influencia es salir a la calle a vender mis tamales, porque no comen, y somos muchos por alimentar, haré las acciones correspondientes. Y creo que esa parte es muy importante, porque en verdad cuando voltemos a ver nuestro ámbito de influencia, entonces podemos transformar y podemos solicitar y podemos crear, pero en el momento en el que no me doy cuenta de dónde estoy parado, pues no puedo crear, porque yo quiero crear desde Italia y pues Italia no está aquí. Exactamente. Justamente. Muy bien. Isra, ¿alguna otra cosa que te gustaría agregarnos? Ya para ir finalizando el video. No, primero agradecerte a ti por esta confianza de invitarme, aún sin saber qué podría pasar. ¡Qué miedo! También un reconocimiento muy especial al trabajo que estás haciendo con bienestar psicológico y a este intento que me comentabas que es el plan de trabajo. Esto es hacer desde tu trinchera lo que puedes hacer. Y fue un gusto ser parte de esto y colaborar. Me dio muchísimo gusto. Muchas gracias. Nada más agradecerte. Muchas gracias a ti también por aceptar nuestra invitación. Creo que esta forma de contribuir es muy rica. Hay mucha gente que todavía no se lo permite y que a través de este conocimiento de expertos, de esta multidisciplina donde muchos participamos y tenemos un granito de arena que aportar, podemos llegar a más gente. Muchas gracias por ser parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues con esto finalizamos la emisión. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Bye bye. Somos Bienestar Psicológico y sigan creando más sumas que restas.